Muy buenas noches y bienvenidos sean todos a la emisión de nuestro devocional número 92 y la lección número 1 de este. Esta serie de lecciones tiene que ver con cómo puede el hogar ayudar a la iglesia, y nuestra primera lección lleva por título El hogar como Dios lo diseñó. Como pueden notar, tenemos una nueva presentación porque estamos usando una nueva aplicación, ya que la que utilizábamos anteriormente ha suspendido una de las funciones vitales de nuestras producciones. Así que aquí estamos adaptándonos a un nuevo entorno, esperando que este mensaje pueda llegar con la misma efectividad espiritual que lográbamos con la aplicación anterior, porque no se ha ido el principal ingrediente de nuestras transmisiones, que es la palabra de Dios. Así que nuevamente bienvenidos a nuestro devocional familiar. Iniciamos serie, iniciamos lección. Esta primera lección lleva por título El hogar como Dios lo diseñó. De manera introductoria debemos recordar a todos cuantos están conectados o están mirando esto ya grabado, que la Biblia es realmente suficiente para todas y cada una de las circunstancias de la vida. Hay múltiples pasajes que afirman esto a lo largo de las Sagradas Escrituras, y le pedimos que por favor considere algunos de ellos. Por ejemplo, el caso de 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así también tenemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como también tenemos el Salmo 119, verso 11 y verso 160. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Muchos actúan como si, cuando se trata de la pregunta ¿qué es una familia?, simplemente no pudiéramos saber decir qué es, no supiéramos cómo definirla adecuadamente. Dios nos ha dado tanta instrucción con respecto al hogar, como lo ha hecho con respecto a la única iglesia verdadera. Debemos leer y estudiar lo que Él ha proporcionado. Ningún ámbito de la vida en nuestra época está en mayores problemas que el hogar. Así que a través de esta lección, a través de toda esta serie de lecciones, intentaremos determinar a partir de las Escrituras cómo Dios equipa de manera perfecta, de manera completa al hogar para que funcione de acuerdo con su voluntad. Y en la discusión ya del cuerpo de nuestro tema, considere lo que la Biblia enseña con respecto a, vamos a nuestro primer punto, el hecho de que el hogar fue diseñado por Dios. Se habla mucho sobre qué es un hogar. El problema en nuestra sociedad es que no estamos buscando en el lugar correcto la respuesta a esta pregunta. Dios instituyó el matrimonio al principio. Lea Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, dice Génesis capítulo 2, versículo 24. El matrimonio aprobado por Dios era únicamente entre un varón, es decir, un hombre, y una mujer, es decir, una hembra. Ninguna cultura o tribunal puede alterar el ideal de Dios sobre este tema. También debemos considerar o debemos tener claro que el matrimonio es anterior al cristianismo y por mucho. Los participantes de un matrimonio no tienen que ser cristianos para que el matrimonio sea legítimo o sea aprobado por Dios. Los matrimonios no cristianos son igualmente vinculantes y saludables. También hay que decir que solo hay 3 categorías de personas que pueden casarse con la aprobación de Dios. La primera es aquellos que nunca se han casado. Estas personas tienen la oportunidad de casarse porque nunca han tenido pareja. Podemos hablar de los que son solteros, lea 1 de Corintios 7:28. Podemos hablar también de personas que se han casado,
pero que ya no tienen pareja. En el caso de los viudos, podemos leer Romanos capítulo 7, los versículos 2 y 3. También una tercera categoría es la de aquellas personas que son inocentes en un divorcio que cumple con los requisitos bíblicos. Por ejemplo, podemos leer Mateo 5:31 y 19:9, que nos dice que si en un hogar una de las partes comete infidelidad, fornicación, la parte inocente puede divorciarse de la parte culpable, quedando con la alternativa de iniciar más adelante una nueva vida, un nuevo matrimonio. Sin embargo, la persona que cometió aquel error no puede unirse más porque ha violado la ley de Dios y ya no podría casarse hasta que su cónyuge muera. También debemos tener claro que el matrimonio es para toda la vida. Precisamente Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 nos dice que la ley del marido, en este caso hablando de la ley del matrimonio, que aplica tanto para hombres como para mujeres, es mientras el cónyuge vive. Si en vida de nuestro cónyuge nos unimos a otro varón, a otra mujer, seremos considerados adúlteros. Pero si el que fue nuestra pareja, nuestro cónyuge, muere, entonces seríamos libres para iniciar una nueva vida matrimonial. También dentro de este aspecto, la Biblia nos enseña que dos personas, dos individuos se convierten en una sola carne. Por lo tanto, la Biblia no aprueba la poligamia, es decir, una persona casada con varios hombres o con varias mujeres. Recuerde Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice el hombre a sus mujeres, ni la mujer a sus hombres. También debemos entender que basándonos en estos principios, entonces es claro que los acuerdos prenupciales no son bíblicos, son antibíblicos, porque no vamos a estar pensando en un divorcio, no vamos a estar pensando en una separación. Entendemos que el matrimonio es para toda la vida. En segundo lugar, debemos también considerar que el hogar debe tener un esposo. La Biblia define el rol de esta persona a la cual designa como esposo. Él es, en primer lugar, la cabeza de la esposa. Dice Génesis 3:16, o le advierte Dios a Eva y le advierte a todas las hijas de Eva, hablando del varón, él se enseñoreará de ti. Es un texto bastante claro de la Escritura. Además, tenemos un pasaje como Efesios 5:22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Muchos hombres no serán lo que Dios quiere que sean, y eso tenemos que admitir que daña terriblemente el hogar. Pero estamos hablando del ideal de Dios y lo que Dios quería que fuera el esposo. Debemos decir también sobre el esposo que él debe amar a su esposa. Un amor como el que Jesús tuvo por nosotros es el amor que el hombre debe tener por su mujer. Un amor generoso. Juan 3:16 dice que Dios fue capaz de dar a su propio Hijo por el mundo. Debe ser un amor sacrificial, es decir, debe estar dispuesto incluso a dar su propia vida por su esposa. Juan capítulo 15, versículo 13 nos habla de ese tipo de amor. Y debe ser un amor sin fin, como ese que mostró Jesús por los discípulos y que registra el apóstol Juan en Juan capítulo 13, versículo 1. También debe ser un amor perdonador, y podemos leer Mateo 10, 28 y 29 para hablar acerca o entender mucho mejor este concepto. El apóstol Pablo incluso agrega otro estándar. Él escribe en Efesios capítulo 5, versículo 28, como lo tenemos en pantalla, lo siguiente. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, el varón, el esposo, debe aplicar Mateo 7:12, que nos dice que debemos hacer por los demás lo mismo que desearíamos que los demás hicieran con nosotros. O Efesios capítulo 4, versículo 32, que nos habla acerca de cómo convivir, cómo conllevar y cómo perdonar incluso las ofensas
y las faltas de otros en nuestras vidas. Otras cosas que también la Escritura dice acerca del esposo es que él debe convivir con la mujer según conocimiento. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Y qué significa convivir sabiamente o convivir conforme a conocimiento? Bueno, él necesita intentar comprenderla, lo cual no es fácil, pero él debe hacer ese esfuerzo. Las mujeres son diferentes. Las mujeres necesitan que las comprendamos para que las podamos apoyar realmente. También el hombre debe amarla como a un vaso más frágil, es decir, debe entender que ella no tiene su fuerza física, no tiene su fortaleza a veces racional, sino que muchas veces en su debilidad física o en su debilidad emocional, ella puede cometer errores o puede necesitar de ese respaldo para el cual también el varón está. Ella es un tesoro precioso, dice la Escritura, y él necesita asegurarse de que ella lo sepa. Quizá tenemos que releer Proverbios 31 y valorar mejor a aquella mujer que tenemos allí en casa que nos ha dado Dios. También ser esposo involucra que él va a cumplir con ella su deber conyugal. Recuerde 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. Él no buscará fuera de su matrimonio la gratificación sexual, sino que honrará ese pacto, honrará los votos que hizo ante testigos y principalmente ante Dios, porque a los adúlteros y a los fornicarios lo juzgará Dios, como dice la palabra en Hebreos 13:4. Así que volviendo a 1 Corintios 7:3, él debe recordar que su cuerpo no le pertenece a él, sino a su mujer, así como también veremos más adelante que dice el texto, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino al varón. Muchos hombres han destruido sus matrimonios y a sus hijos porque rompieron la parte de la fidelidad sexual del voto matrimonial y en esto no se comportaron como verdaderos siervos de Dios. En segundo lugar, el hogar debe tener una esposa. La esposa, dice la Escritura, debe estar, como ya lo leímos, sujeta a su esposo. Ella fue creada para su esposo. Recuerde Génesis capítulo 3. Ella debe sujetarse a él como lo dice el Señor. Dice también el texto de Efesios capítulo 5, los versículos 22 al 24. También el apóstol Pablo en Efesios o en Tito, 2:5 nos dice o le dice a las hermanas, a las mujeres, que deben ser prudentes, castas, cuidadosas de casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Obviamente, como el hombre, ella también debe amar a su esposo. De hecho, dice la Escritura en Tito capítulo 2, versículo 4, que las hermanas mayores deberían enseñar a las esposas jóvenes a amar a sus maridos. Amarles no es una alternativa, no es un sentimiento, es buscar permanentemente su bienestar, sacrificándose, aunque no recibiera lo mismo a cambio, pero por supuesto que lo va a recibir si ese hombre es un hijo de Dios que también entiende el mismo concepto del amor. Ella no lo va a menospreciar o minusvalorar. Ella no lo regañará constantemente como si fuera un hijo. Más bien, la Escritura, hablando de la mujer virtuosa, dice, la mujer virtuosa es corona o es orgullo de su marido, mas la mala es carcoma de sus huesos. Proverbios 12:4. Ella lo animará, ella lo amará, ella lo apoyará y aplicará la regla de oro ya mencionada de Mateo 7:12 y complementada por Efesios 4:32. Él es un mejor hombre y padre gracias a la buena y positiva influencia de ella. También ella debe cumplir su deber conyugal, como lo menciona 1 Corintios 7:3. También ella será una buena administradora, no solo una administradora, una buena administradora del hogar. Recuerde Tito capítulo 2, versículo 5, que nos habla acerca de quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Tenemos esas palabras en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14. Ella es una esposa cristiana y si su esposo es incrédulo, a través de seguir los principios bíblicos, ella puede ganarlo para el Señor. Esto lo menciona 1 de Pedro 3, 1 y 2.
No es raro, de hecho, ver a esposas de hombres no cristianos asistiendo a los servicios de la iglesia solas. A veces traen a todos los niños sin la ayuda de sus esposos. Ofrezcámosle ayuda a estas mujeres y animémoslas mientras dan un buen ejemplo a sus esposos siendo fieles. Con el tiempo, algunos de estos hombres se pueden convertir solo guiándose por ese hermoso y maravilloso ejemplo. Hasta aquí, amados hermanos, nuestra lección número 1 en esta nueva serie de lecciones, cómo el hogar puede ayudar a la iglesia, y en esta primera sesión de nuestra lección número 1, el hogar como Dios lo diseñó. Que el Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo grandemente a cada uno, a nuestros hogares, y que podamos ser felices, muy felices en el Señor siempre.